Amigos de Radio Victoria o Congreso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benemérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Maybor Petit y con el Monitor Mundial de la Diáspora. Vamos a conversar con Vladimiro Mujica como toda la semana y quiero tocar un tema para que me hagas una especie de puesta en la balanza. Se firma un acuerdo entre varios países, dentro de ellos Venezuela, para combatir el crimen organizado. Pero, por otro lado, a lo interno se le monta una cacería, una persecución y una desaparición, porque ellos reclaman que no se sabe dónde están el presidente de la Federación Venezolana de Maestros y su hermano. Entonces, se convoca, se corresponde la lucha contra el crimen organizado, pero políticamente se combate al adversario de una manera tal que pareciera que es más delincuente que los delincuentes mismos. O sea, ese tema yo lo quiero con la apreciación tuya desde el punto de vista sociopolítico. Necesito un balance tuyo al respecto. ¿Cómo calibrar estas conductas y cómo esperar que gobiernos así, o sea, de alguna manera, respeten leyes y constituciones para permitirnos la democratización que andamos buscando? Bueno, José Antonio, buenos días primero. Otra vez, gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Mira, yo no te voy a responder como analista, porque yo, como hemos hablado varias veces, yo la profesión que tengo es de científico y soy químico. Pero es verdad que a mí me interesan mucho estos temas. Pero de lo que te decía, más allá de esta entrada, es que yo te voy a responder simplemente como ciudadano, como venezolano que ve todo esto. Okay. Y tú estás apuntando, por supuesto, a una de las contradicciones más profundas en relación a conceptuar, a aceptar que nosotros tenemos un gobierno al cual le interesa en algo el país. Es decir, eso lo hemos hablado en cierta forma varias veces. Yo estoy convencido, después de muchos años de estar en estos ministerios, estoy convencido de que la destrucción de Venezuela es una destrucción por diseño, y esa destrucción no solamente incluye la parte física y económica, sino que de manera muy dramática incluye la destrucción de todo el entramado institucional del país y de la independencia de poderes. Y esa destrucción tiene como propósito que, que el régimen se perpetúe en el poder a través del control de la población, el control del miedo, el mantener a la población en una constante sensación de zozobra, tanto porque no alcanza el dinero, pues, los salarios, como porque nunca se sabe a qué se está expuesto en Venezuela. Y esto, por supuesto, digamos, esto es la percepción del ciudadano de a pie, pero mucho más allá de eso está la percepción de los organismos internacionales que han señalado, el alto comisionado para refugiados de las Naciones Unidas ha señalado que Venezuela vive una situación de crisis humanitaria compleja, y que tiene entre esos factores de complejidad la violación masiva, permanente y recurrente de los derechos humanos. Y esto se expresa de muchas maneras, no solamente en lo que derechos humanos políticos, que es, por ejemplo, la no actualización del registro electoral, sino que va a temas mucho más severos. A mí me sorprendió ver en la Corte Penal Internacional una denuncia donde se señala al gobierno venezolano como responsable de más de 8.000 violaciones de derechos humanos, aparte de los más de 200 presos ilegales que tienen. Ahora, ¿de dónde vienen 8.000 casos? Bueno, vienen de cosas, tienen que ver con torturas, tienen que ver con ejecuciones extrajudiciales en los barrios de las ciudades, en los supuestos enfrentamientos. Entonces, claro, tú a eso le unes que el gobierno no actúa con el rigor y la prestanza que debiera en todos los casos de incursiones
de grupos armados en la zona del Arco Minero, en la frontera con Colombia, la incursión de grupos asociados con Hezbollah y con el extremismo islámico en general. Entonces tú tienes un país que está fracturado, como le gusta decir a mi amigo David, David Morán, que el país se ha somalizado, es decir, que haciendo la analogía con Somalia en África, donde están divididos un sector es propiedad de tal banda, el otro sector. Entonces tú tienes una situación en la cual se ha permitido que el país se fracture, se fragmente, y entonces todo lo que tiene que ver con la acción contra bandas criminales, guerrilleras, etcétera, es manejado con esencialmente criterios políticos, mientras que la represión, ahora vamos a tu pregunta, mientras que la represión, en este caso específico, contra miembros del gremio magisterial en Barinas, es brutal, y la forma en que se entró allí es brutal. Entonces, es una de las grandes incongruencias y una de las grandes fuentes de profunda insatisfacción y molestia pues, con las circunstancias en que procede este gobierno, porque no hay manera de creerles absolutamente nada cuando viene el tema de la seguridad por medio. Únele a ello que cuando vienen los procesos electorales, entonces, en los propios centros de votación hay presencia de bandas armadas que impiden que... Entonces tú tienes todo un abanico de acciones inconstitucionales, ilegales, parajudiciales, que conforman los mecanismos del poder. Y es la forma de proceder de quienes se creen dueños de Venezuela y actúan como si fueran dueños de Venezuela. Ese es el resumen, pues entonces es una cosa lamentable, muy triste, pero más allá de la tristeza que nos produce, es indispensable actuar para en algún momento poder salir de este desastre. Claro. Ahora, la pregunta que yo me hago siempre, cuando tú me dices, por ejemplo, que esto responde a un diseño, yo digo, pero ¿quién se encargó de reclutar a los perversos para manejar ese diseño? Porque es que Venezuela no venía de una crisis de tal naturaleza como para que de la noche a la mañana hiciese necesidad o hubiese necesidad, ¿verdad? Que se presentaran a gobernar unos individuos que vinieron definitivamente a atropellarlo todo y a descomponerlo avanzado. Mira, eso quedará para ¿Qué, la qué se historia. busca? ¿Qué se busca Sí, allí? sí, ¿Quién mira, diseñó eso? eso, hay una parte de la pregunta que tú estás haciendo que quedará para la historia como un error fundamental del pueblo venezolano y de su dirigencia, los que tenían la responsabilidad de defender la democracia. ¿Por qué? Porque la primera elección de Chávez se la hizo fundamentalmente con apoyo de la clase media, una clase media descontenta y que estaba descontenta por lo que veía como desigualdades de la democracia, problemas de la democracia, y terminó por caer víctima de un encantador de serpientes, un hombre que se apoderó de la narrativa del cambio y de la esperanza y que creó una fantasía, una ilusión política sumamente poderosa sobre que ellos iban a enfrentar la corrupción de los partidos políticos. Entonces hay una parte de toda esta historia que es nuestra propia debilidad, nuestro propio convencimiento como pueblo de las virtudes de la democracia y el estarle abriendo oportunidades, como decía Manuel Caballero, al hombre a caballo. ¿Okay? Sí. Entonces, eso por un lado. Luego tú preguntas, ¿cómo pasó eso? Bueno, recuerda que hay en todo, digamos, en los gobiernos autoritarios, hay esencialmente dos modelos. Uno donde no se destruye la riqueza del país, que a veces opera en la derecha, a veces en la izquierda. Por ejemplo, el gobierno de Pérez Jiménez fue un gobierno dictatorial, pero que no destruyó el país. Este gobierno que nosotros hemos tenido en los últimos 25 años ha destruido el país. Ahora, ¿por qué lo destruyen? Bueno, eso se argumentó claramente desde el punto de vista conceptual. Se lo destruye porque es necesario crear pobreza, porque cuando tú tienes gente pobre que lo único que está pendiente es El de que el dinero mendrugo. no le alcance, que tiene que proteger a los abuelos, a los niños, etc. Entonces tú tienes dos mecanismos que son la pobreza, el miedo y la represión. Son tres rutas para mantener bajo control. Entonces, claro, para tú crear pobreza, tienes que destruir la economía del país. Y en el caso de Venezuela, se destruyó la economía, tanto la que estaba basada en el Estado, la parte petrolera y de otros tipos de industria, y también se arruinó el sector privado. Y el uso
del petróleo para generar lealtades en un esquema imperialista dirigido hacia los países del Caribe está bien documentado. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se despidió a toda la plana directiva de Petróleo de Venezuela, se la reemplazó por una mezcla de entre incompetentes y corruptos a mitad de camino. Y entonces, bueno, el resultado final fue que se construyó una especie de Estado paralelo que financiaba la corrupción, que financiaba todos estos intentos imperialistas, y el Estado se empobreció hasta donde lo estamos viendo ahora. Pero te insisto, cuando yo digo que es por diseño, es porque hay tres elementos que permiten control, que es el esquema cubano, que es el miedo, la pobreza y la represión. Entonces, bueno, tú articulas un sistema que está basado en esas tres cosas y eso es lo que yo llamo destrucción por diseño. Pero hay que estar en un estado demencial para inspirarse en Cuba, que en los años que Bueno, tiene no ha demostrado ningunos logros trascendentes. sí, bueno, José Antonio, eso lo dices. Claro, yo te entiendo y podría estar de acuerdo contigo, pero acuérdate que cuando hablamos de estados demenciales tenemos que clasificar quién tiene la demencia, ¿ves? Porque tú puedes agarrar y decir que Hitler era un demente. Bueno, sí, pero eso termina por no ser relevante, porque tuvo poder. Tú puedes decir, hay otros ejemplos en la historia de gente que ha tenido mucho poder, que uno podría decir que fueron unos dementes y en realidad tuvieron el apoyo de millones de personas, ¿ves? Porque al final el poder no pregunta si tú eres demente o no. Tú tienes el caso de Uganda y cómo literalmente un tipo con problemas mentales severos mantuvo el control de ese país y hay otros ejemplos así también. Y entonces tú te preguntas, bueno, ¿cómo ocurre que tú te inspiras en Cuba? Bueno, Cuba fue fuente de inspiración no solamente para el chavismo. Acuérdate que Cuba fue fuente de inspiración también para la izquierda venezolana inmediatamente después de Pérez Jiménez. Y fue una fuente de inspiración importante. Y tú dices, bueno, ¿por qué? Bueno, porque termina por aparecer ese lenguaje del cambio que a veces se lo trata de apoderar la izquierda y otra vez a la derecha, un cambio que no tiene ninguna relación con el bienestar de la gente, sino con el control del poder. Pero ¿cómo se casa una institución militar con el castrismo cuando fue el castrismo el que justamente en la conformación de unas Fuerzas Armadas Nacionales venezolanas, o sea, fueron víctimas también de su agresión en un momento dado? Acuérdate que tú tienes las dos cosas. O sea, tú tienes un sector de la Fuerza Armada que efectivamente participó en la lucha antiguerrillera y tienes un sector de la Fuerza Armada que toda la generación de Chávez y buena parte de otros sectores militares que apoyaron al chavismo, ¿ves? Porque siempre la infiltración en la institución armada de las tendencias castristas y de las tendencias siempre fue un hecho. Y entonces no es simplemente que todos los militares tenían esa posición. Acuérdate que quienes Y hoy cuando sí se la creó, tienen, hoy sí la tienen. bueno, yo no sé si la tienen hoy o no, yo de eso, no Pero sé, habrá yo una creo que endija, habrá una endija para llegarle a algún sector de la yo Fuerza creo que Armada sigue habiendo, en yo este creo que sigue paso. habiendo, yo creo que sigue habiendo un sector institucionalista de los militares, pero recuerda que el sector donde más se reprime, más del, creo que el 80% de los De los presos 300 políticos mil en que están presos Venezuela son son militares, ¿ves? No son civiles. ¿Y eso por qué es? Bueno, nuevamente porque la inteligencia cubana entendió desde hace mucho tiempo que a quienes primero tienen que mantener a raya es a los militares. Recuerda que, por ejemplo, el 23 de enero, que se celebra mañana, el 23 de enero se originó todo el movimiento del 23 de enero, que después, por supuesto, convocó a la Unidad Nacional. Ese movimiento se originó entre los militares que tenían un descontento muy importante. Y el propio Pérez Jiménez, que lo entrevistaron y le preguntaron, ¿usted sabía de ese descontento entre las Fuerzas Armadas? No, no lo sabía. Y ese descontento fue el disparador de la Unión Nacional, de eso que se llamó en su entonces el espíritu del 23 de enero. Pero recuerda que esa semilla vino del descontento militar. Entonces, ¿qué ocurre? Que quienes, los dueños de Venezuela en este momento saben perfectamente que no pueden permitir que se genere esa semilla en el sector militar y por eso Venezuela tiene más generales que los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se aplanó la pirámide del poder para darles un poquito a todos. Entonces, bueno, una estrategia perversa, pero sumamente efectiva. Y por eso es tan complejo todo, porque tú dices, ¿cómo se inspiran en unos fracasados como el régimen cubano? Irrelevante, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿el régimen cubano es fracasado?
a los efectos del bienestar de los cubanos, a los efectos de mantenerse en el poder, es un régimen sumamente exitoso. ¿Ves? Y esas dos caras siempre están presentes. Cuando uno dice que el gobierno venezolano es muy malo, bueno, depende para lo que tú digas que es malo. Si tú dices que es malo para el bienestar de la gente, sí es malo. Si tú dices que es malo para construir país, sí es malo. Si tú te preguntas si es malo para perpetuarse en el poder, entonces no es malo, es muy bueno. Ahora, esas cualidades del régimen actual en Venezuela, un país que de alguna manera fue inspiración democrática y creo que el único periodo republicano que ha tenido en democracia lo tuvo justamente después del derrocamiento de una dictadura como la de Pérez Jiménez. En esta oportunidad se pueda dar un fenómeno similar desde el punto de vista electoral. No lo sé. No Y lo yo sabe. espero que sí, y yo espero que la ruta electoral y constitucional nos permita salir en paz de todo esto. Respuesta a tu pregunta, no lo sé porque se está actuando de una manera tan perversa en contra del propio pueblo, que es una pelea que tenemos que seguir dando y el resultado de ese conflicto histórico, esencial, fundamental, no está claro todavía porque ellos tienen mucha fuerza también para actuar y nosotros también tenemos mucha fuerza, solamente que a veces no actuamos con la unidad requerida para enfrentar esta cosa. Pero la unidad requerida del 22 de octubre se expresó de una manera bastante La unidad determinante. requerida se expresó, pero todavía no se ha transformado en la ola de la alianza, de la gran alianza, Okay. que la gran alianza nacional que tiene que expresarse más allá de lo que pasó en octubre. Y eso es responsabilidad tanto de quien ganó el 22 de octubre, la María Corina Machado, y que ganó en los términos que ganó y que a quien nosotros abiertamente respaldamos, y también es una responsabilidad del resto del sector político, que no puede seguir jugando cartas en varios tableros, porque jugar cartas en varios tableros significa jugar para el régimen en definitiva, porque el primer interés del régimen es mantenerse en el poder a todo evento. El régimen sabe muy bien que la sociedad civil respondió el 22 de octubre y producto de esta actitud con el dirigente gremial, la sociedad civil también pudiera de alguna manera, o sea, Pudiera, y ojalá y lo haga. potenciarse mucho más Resistencia, lo que hemos en llamado en varias otros sectores de la oportunidades, vida nacional. resistencia cívica constitucional. Nosotros, bueno, yo en particular, yo creo que la Constitución nos da espacio para hacer todo lo que tenemos que hacer. Entonces yo soy un hombre respetuoso de la Constitución. Y la Tu, tu, Constitución tu, sí, abre las puertas para hacer muchas cosas. tu planteamiento en el programa anterior marcó un poco cuando utilizaste el término Gran Alianza Nacional y de alguna manera sugeriste el término gana, ¿no? No, gana, gana, gana. Gana, sí, gana, acabo de decir Sí, gana. eso, gana, sí, Y lo acabo de ver reflejado ayer en una gana. Qué bueno publicidad, que yo, lo acabo de ver reflejado ayer en una promoción que está sí, ya haciendo lo vi, María Corina ya Machado. lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Entonces La única diferencia es que yo puse pusieron la N en gana mayúscula. con una minúscula porque era parte de la palabra nacional, pero el concepto es el mismo. Ajá, pero no eso me di cuenta, no pusieron la A minúscula, porque yo creo que desde el punto de vista del impacto gráfico y visual también tiene una connotación que vale la pena que se corrija, porque Avísaselo. se fija más. Sí, tú dices, ¿por qué le puso la chiquita? Avísaselo para que le pongan la chiquita. No, te lo estoy diciendo aquí, espero que lo vean y corrijan. Ah, bueno, pero tú que eres comunicador, dice, manda, avísaselo tú a ellos. No, yo lo comenté, lo estamos comentando aquí también. Bueno, muy bien. Bueno, Bueno, de todos modos, pues yo creo que hemos evaluado bien esta circunstancia actual, que de todos sí, modos, sí. ojalá potencie un tanto, pues, la cohesión de la sociedad civil en su conjunto, porque estamos en el tránsito hacia lo que nos corresponde, que es cuando se pide la fecha electoral, estar verdaderamente aglutinado en una sola voluntad. ¿Ok? Bueno, un abrazote, pues. Nos vemos. Tú vas a estar el jueves en el foro sobre eh, el Observatorio Latinoamericano que está convocando Voy a Antonio. tratar de estar porque esta semana es muy complicada para mí, pero voy a tratar de Ya, estar.
Pero es importante, porque ahí es donde se están viendo claro pues, algunas cosas que se tienen que implementar. Un abrazo. Un abrazo, cuídate mucho. Gracias.